Bien, ya digo que como en ocasiones, a veces, pues eso, no nos paramos, no nos detenemos y, bueno, pues seguimos la vida. Pero hay un momento en el que no llega de una manera, ya digo, espectacular, ¿no? Y concretamente aparece acompañado de grandes crisis y, bueno, pues tampoco hay necesidad de que haya decisiones dramáticas, ¿no? A veces se manifiesta en algo tan cotidiano como una pregunta, una cosa que surge en medio de una rutina conocida, mientras se conduce siempre por el mismo camino y mientras se repite una agenda que ya no entusiasma o mientras se alcanza un objetivo que paradójicamente no trae la satisfacción esperada. Es entonces cuando algo se desajusta internamente. No es malestar evidente, pero tampoco es un bienestar pleno. Es una sensación silenciosa que invita a detenerse y a preguntarse si la forma de vivir sigue teniendo un sentido. A lo largo de la vida, cuando surge la necesidad de dar sentido a los acontecimientos, llega un momento en el que la persona se detiene y comienza a preguntarse: ¿tiene sentido mi vida? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Por qué de esta manera y no de otra? Este acto de pausa no es una debilidad, sino un signo de conciencia. Supone pasar del entusiasmo a la reflexión y abrir un espacio interno donde las respuestas dejan de venir dadas desde fuera. Al iniciar esa búsqueda se va recopilando información que no procede únicamente de conocimientos teóricos, sino de vivencias más significativas y trascendentales. Las experiencias acumuladas, especialmente aquellas que han dejado huella emocional, se convierten en una fuente de comprensión más profunda y poco a poco se empieza a observar un hilo conductor entre decisiones, valores y resultados vitales. Esto es una manera más de profundizar un poquito una vez que más o menos tienes ciertas ideas en algo concreto. Se constata que son en muchas ocasiones las situaciones de mayor dificultad las que impulsan a una revisión profunda del modo de vivir. Crisis, contradicciones o momentos de pérdida dejan de interpretarse solo como fracasos y comienzan a entenderse como llamadas al cambio. Y es a partir de ahí donde comienza a producirse la verdadera y sincera transformación consciente orientada a vivir con mayor coherencia y sentido, y a su vez es ahí donde se comienza a despertar a una realidad más trascendental. A ver, ¿dónde estamos aquí? Soy de los que piensan que concretamente la transformación personal no es un evento puntual ni una meta decisiva. Es un proceso que se construye de manera progresiva, ¿no? Integrando lo vivido y lo ajustado, tratando de llevarlo a una forma de actuar, ¿no? Implica sostener preguntas abiertas, aceptar la incertidumbre, asumir la responsabilidad de elegir con mayor conciencia, por supuesto. Y no se trata de alcanzar lo que sería la perfección, sino caminar hacia una mayor congruencia interna. En este proceso adquiere un papel fundamental la fuerza del carácter. Y se entiende como que es esa energía interna que permite mantener lo que sería la coherencia entre lo que se es, lo que se valora y lo que se hace. Incluso cuando el contexto no acompaña. Voy más allá. Esa fuerza no elimina las dificultades, ¿vale? Pero sí que permite afrontarlas con claridad, equilibrio y un cierto compromiso personal. Desde luego, desde mi perspectiva, perdón,
Desde una perspectiva más divulgativa, yo me atrevería a decir que resulta clave resaltar que la fuerza de carácter no es innata ni inamovible. Se desarrolla con la reflexión, con la experiencia integrada y con la disposición a aprender de lo vivido. La fuerza del carácter es una capacidad susceptible de entrenamiento y además es perfeccionable, que se fortalece cada vez que se elige actuar desde la coherencia. Incluso yo me atrevería a decir que cuando ello exige un cierto esfuerzo, que no es precisamente renunciar a nada. Aquí. Yo pienso que así la transformación personal deja de ser un ideal abstracto y se convierte en una experiencia concreta y posible. Una experiencia que se construye desde la conciencia, la coherencia y la capacidad de sostenerse internamente. Y desde ese recorrido, ya comprendido y transitado, se abre un espacio común para reflexionar colectivamente sobre cómo vivimos, cómo elegimos y hacia dónde dirigimos nuestra energía vital. Pienso que, y aquí vendría lo que sería una parte de reflexión, ¿no? Todo lo que poseemos dentro de nosotros con capacidad de pensar se encuentra dentro de nuestra cabeza, no está más allá. Todo su contenido, si lo deseamos, se puede modificar. Por lo menos en mi caso, así ha sido. Y sería bueno comenzar por establecer nuevas estructuras, nuevos conocimientos y modificar algunos conceptos para establecer nuevos hábitos. Considero que lo que tiene almacenado nuestro cerebro contiene mucho lastre que nos impide evolucionar. Y todo ello, además, creo que no sirve, porque eso se queda obsoleto y además entorpece y detiene nuestro avance. Tiene que ir modificándose con cierta voluntad, con cierto esfuerzo y con cierta valentía. Todo esto no es cosa mía, esto lo dice la ciencia concretamente. Y fijaros hasta dónde tiene importancia y margen el pensamiento. Dice que una persona puede procesar entre 6.000 y 70.000 pensamientos al día, siendo la cifra más citada, o más controlada quizás, alrededor de unos entre 50 y 60.000. Dice que la mayoría son automáticos, repetitivos y con una alta proporción negativa. Y aunque estudios más recientes sugieren cifras más bajas, entre 10.000 y 6.000, de pensamientos al día, dependiendo del nivel de atención y de actividad mental, dice que el 80% son negativos y dentro de lo negativo, un gran porcentaje de esos pensamientos suelen ser desagradables o críticos. También dice que los pensamientos pueden ser conscientes, subconscientes, automáticos o reflexivos. Yo en resumen creo, y aunque no hay una cifra única o exacta, ¿no?, pero considero que el cerebro humano genera una enorme cantidad de pensamientos diarios, la mayoría de los cuales operan en un nivel subconsciente, de donde se deduce que por lo menos un 20% de ese 80, un 20%, pueden seguir siendo automáticos o reflexivos. Y a partir de aquí a mí me surge una pregunta. ¿Cuántos de ese 20% son pensamientos conscientes? Luego más adelante me extenderé un poco más, pero ahora solo por recordar, por si alguno se nos ha olvidado, decir que para llegar a procesar nuestros pensamientos y elevarlos a la toma de decisiones conscientes, poseemos una serie de herramientas. Una serie de herramientas que no sé yo muy bien, me atrevería a decir aquí directamente,
si en realidad las sabemos utilizar de una manera correcta y correspondiente. Son 7 ayudas que seguramente las habéis oído nombrar más de una vez, ¿no? Son prácticas, sencillas de manejar y a su vez son muy potentes si las sabemos utilizar. Y en verdad son de gran ayuda porque si somos conscientes de ello, las podemos manejar bien, ¿no? Creo que todos las conocéis. Son la intuición, la comprensión, la valentía, el conocimiento, el consejo, la adoración y la sabiduría. Si utilizamos estos utensilios para limpiar los obstáculos de nuestra materia gris, de nuestro cerebrito, en el tiempo estoy casi que convencido que podremos llegar a vivir una metamorfosis, lo mismo que el gusano y la crisálida, en todos los aspectos y cualidades de nuestra personalidad. ¿Y por qué digo esto? Os preguntaréis. Pues primero por experiencia y luego porque estoy convencido que el individuo puede llegar a ver y a practicar como el resultado de un proceso dinámico donde las ideas y pensamientos inician el cambio interior. Las palabras lo expresan y lo refuerzan, y las acciones lo materializan, y se puede vivir experimentando cambios significativos y progresivos. En realidad, todo eso tiene un resultado donde esa fuerza de carácter no es algo estático, sino una madurez espiritual que une el alma, la mente y el espíritu. Se logra desarrollar mediante hábitos positivos, devoción a valores supremos, como el amor y la verdad, y se consigue, repito, una conexión viva con las fuerzas espirituales. En una palabra, es un momento en el que es muy posible que se nazca del espíritu. Entiendo, a mi manera de ver, por supuesto, que ello surge de convertir impulsos naturales en arte social, deseos pasajeros en anhelos duraderos y prejuicios en devoción, fomentando todo ello una serie de ideales divinos, ¿no? Se logra un carácter enérgico y severo de la personalidad y solo se adquiere convirtiendo el impulso natural de la vida en el arte social de vivir, transformando los deseos presentes en anhelos superiores que son capaces de lograr verdaderos ideales y encima son duraderos, perduran en el tiempo. Prácticamente esto significa que al alinear pensamientos, palabras y acciones, el amor divino construye una personalidad unificada y resistente, capaz de enfrentar desafíos en paz y con sabiduría. Las ideas y los pensamientos son el fundamento, lo dice la ciencia. Ahora la neurociencia está llevando esto a pasos más interesantes inclusive, ¿no? Y dice que concretamente las ideas y los pensamientos son el fundamento, repito, y representan la mente en acción, donde se despierta la conciencia espiritual. Los pensamientos son como guías hacia lo divino. De hecho, se dice que son tus pensamientos y no tus sentimientos los que te llevan hacia Dios. Ellos estimulan el crecimiento al saber discernir significados, valores y necesidades espirituales, como reconocer la pobreza espiritual para anhelar la perfección divina. Los pensamientos negativos, como los miedos y los prejuicios, todos lo sabemos, bloquean el progreso. Pero se pueden cambiar ese tipo de cosas en nuestra cabeza para imitar a la mente del Maestro Jesús y a enfocar esas ideas para pensar en la verdad, en la belleza y en la bondad. Esto crea hábitos y libera energías espirituales. Y cuando llegan esas ideas, es el momento de sosiego y de la paz mental. Los pensamientos tienen
que ser bellos, ya que a la hora de expresarnos hablaremos con verdad y cuando lo desarrollemos tienen que ser buenos. Si se cumplen estos requisitos, estoy casi totalmente convencido de que no vamos equivocados. Pensamientos claros y libres de sesgos construyen reservas de fuerza interior. Soy partidario de dedicarle un tiempo diario a una meditación reflexiva y consciente, a la concentración, que no pasen desapercibido los procesos de lo que te ocurre en la mente en esos instantes. Si comenzamos, me atrevo a decir, como 10 o 15 minutos al día revisando pensamientos positivos, lograremos eliminar prejuicios y fortaleceremos la madurez emocional. Vamos a pasar a lo que yo le llamo la teoría, ¿no? Vamos a cambiar la situación, ¿vale? Y vamos a intentar desarrollar, en la medida de lo posible, y compartir algo que siempre me ha inquietado. Ya desde que estudié filosofía en mis años de juventud, ya me crearon ciertos dilemas aquella historia, ¿no? Pero claro, lejos estaba yo de intentar pensar que me iban a llevar a la hora de la verdad a situaciones verdaderamente de transformación, ¿no? Existen, aunque no demos crédito a ese tipo de realidades, tres grandes metáforas, tres grandes supuestos, tres comparaciones me he atrevido yo a diseñar, ¿no? Son como, yo me lo imagino como esferas imaginarias que representan tres espacios, ¿no? Es el mundo de las sombras, el mundo de las ideas y el mundo de la luz. Esto, por supuesto, creo que lo sabéis la mayoría, se le atribuye a Platón, uno de los pilares de la filosofía occidental. Y sí, el hombre se explicó a lo grande, con cueva incluida, ¿no? Vamos a ir por partes, porque esto es más bien profundo y por supuesto es bastante pedagógico, ya que hoy en día Platón, a mi modo de pensar, sería un profe vocacional en la sección de educación infantil. Vamos a ello. Esto creo que lo habréis visto bastantes veces, a mi modo de pensar. Digo yo, no lo sé. Dice, a mi modo de ver, ¿no? El mundo de las sombras se fundamenta, como imagino que todos lo sabéis, sobre una alegoría o comparación en el interior de una caverna. Y en principio se trata de representar el mundo de las apariencias, de lo que creemos real sin cuestionarlo, donde se vive mirando y observando sombras proyectadas y vuelos de mosca, confundiendo la copia con la verdad. Esto es clave y es importante y concretamente simboliza rutinas automáticas, repetir sin comprender, vivir en piloto automático, me atrevería a decirlo. Y aquí estarían los prejuicios, los miedos y una educación sin una conciencia, en fin, etc. Sin salir de la cueva, pero habiendo abandonado un poquito esa etapa anterior, se encuentra el mundo sensible, que a veces olvidamos, pero que es muy importante tenerlo presente. Es también el mundo de las ideas. En ese mundo intermedio en el que percibimos con los sentidos, ¿no? Es ese mundo en el que los sentidos nos hacen que pensemos cosas, ¿no? Es lo más real y bastante más que el de las sombras, pero todavía es un mundo imperfecto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde todo falta por cambiar y casi que nada está muy estable, ¿no? Es aprender haciendo, explorando, equivocándose, acertando, pero aquí es muy probable que haya posibilidades de despertar, porque entiendo que este es el momento en el que en ocasiones nos decimos, espera, que algo no encaja, vamos a pensarlo dos veces. Por fin vamos llegando a la salida de la cueva, ¿no? Es el mundo de la luz, el nivel más alto. Y aquí vienen las ideas puras,
la verdad, la belleza y la bondad. No se accede con los sentidos, sino con la razón, con la conciencia y con la ética. El sol simboliza la idea del bien, que ilumina todo lo demás. Y en educación sería comprensión profunda, pensamiento crítico, coherencia interna y un cierto sentido común. Repito más o menos el escenario porque ahí es donde aquí algunos de vosotros seguramente que os preguntaréis, ¿ya santo de qué viene este ahora con algo que ocurrió hace 2400 años? Bueno, pues yo entiendo que es muy sencillo, porque según mi punto de vista sigue siendo actual. Porque Platón no hablaba solo de filosofía, hablaba de conciencia, de despertar, de educar para ver, y no solo para repetir, como lo pudiera hacer un papagayo, sino para profundizar en el pensamiento y con ello, pues mejorar las conversaciones y actuar como buenas personas. Y es aquí donde considero yo que podemos contactar con pedagogías actuales como neurociencia, neuroconocimiento, sociología práctica, aprendizaje con sentido, desarrollo integral, educación para una vida coherente, convivencia constructiva y hasta me atrevo a pensar una socialización bondadosa. De todas las maneras, sea como fuere, personalmente pienso que Platón estaría hoy diciendo: no llenes la cabeza del alumno y ayúdale a girarle hacia la luz. Los tres mundos imaginarios, el de las sombras, el de las ideas y el de la luz, me tomo el atrevimiento de compararlos a los niveles de conciencia: el nivel subconsciente, el nivel consciente y el nivel superconsciente. El universo se describe en tres niveles de realidad que van desde lo material, las sombras, a lo espiritual, la luz, y con las ideas como puente intermedio. Esto se relaciona directamente con el desarrollo del carácter, ya que la fuerza surge al trascender las limitaciones inferiores hacia lo superior. En el mundo de las sombras, ese nivel material y en muchas ocasiones subconsciente, se representa la realidad parcial y sombría, que sería el mundo físico, como una proyección o sombras de la energía divina del paraíso. Es el reino de los instintos animales, las ilusiones materiales y los miedos inconscientes. En el subconsciente, aquí se procesan emociones crudas, sueños distorsionados e impulsos automáticos que pueden generar confusión o debilidad de carácter si no se controla. Vivir solo en sombras lleva a decepciones impulsivas basadas en miedo o deseo, debilitando la verdadera fortaleza. En el mundo de las ideas, ese nivel mental, seguro y consciente, se representan las verdades intelectuales y los significados. Es el dominio de la razón, la asociación de ideas y la comprensión moral. El nivel consciente es donde tomamos decisiones diarias, coordinamos experiencias y construimos conocimiento. Las ideas actúan como un puente para salir de las sombras, fomentando el razonamiento ético y la curiosidad. La fuerza de carácter se fortalece al usar ideas para analizar problemas y elegir acciones morales. Considero que la fuerza de carácter se logra moviéndose desde el mundo de las sombras, donde nos movemos mayoritariamente por los instintos, por las tendencias, incluso por los criterios, al mundo de las ideas, donde se razona dentro de una lógica para que en el tiempo podamos vivir en el mundo de la luz, acompañado del espíritu, ese fragmento de ese Padre universal. Y esto resuelve verdaderamente
conflictos internos al transformar miedos en sabiduría. Por último estaría el mundo de la luz, ese nivel espiritual elevado y superconsciente, y que se simboliza la realidad eterna y divina como la luz que ilumina a todo hombre, representando bondad divina, valores infinitos y comunión espiritual. En el nivel superconsciente se encuentra el contacto con nuestra guía espiritual, es ese fragmento divino interior, de donde surgen la percepción, la sintonía y la recepción de ideas espirituales, por donde se alcanza la verdadera sabiduría. Trascender a la luz genera una fuerza inquebrantable basada en amor, fe y propósito eterno. En estos mundos avanzados, en luz y vida, las sociedades logran unidad al priorizar esta luz sobre las sombras. ¿Qué influencia tienen todos estos escenarios en el nivel de la mente? Vamos. El nivel superconsciente es el nivel más inferior. Aquí ya pasaríamos a una práctica de los acontecimientos, ¿no? Es el nivel inferior, ¿no? En este esquema veis un diagrama concreto de lo que yo entiendo, cuidado, de lo que yo interpreto y de las comparaciones que hago entre un mundo y los niveles de la mente, ¿no? En la parte inferior se ve el nivel subconsciente, ¿no? Es el nivel más inferior, animal, irracional y lógico, donde emergen impulsos y sueños distorsionados, lo que hemos visto en la cueva, ¿no? Donde se desarrollan reacciones emocionales automáticas, y a este nivel se le puede relacionar con el mundo de la sombra, donde se puede sabotear el carácter si se denomina sin control, ¿no? Ahí la chispa divina intenta comunicarse, pero se distorsiona y a duras penas lo consigue. El nivel consciente es un nivel intermedio donde se toman decisiones voluntarias razonadas dentro de una lógica coherente. Y este nivel se puede alinear perfectamente con el mundo de las ideas. En este horizonte es donde podemos cooperar con nuestro monitor para que se pueda estipular o espiritualizar nuestros pensamientos. Y aquí se construye carácter mediante elecciones éticas y aprendizaje de experiencias. Y luego estaría el nivel superior o subconsciente, que es el de las perspectivas divinas y un contacto mayor con lo espiritual. Está vinculado a la luz y genera crecimiento moral y una cierta resiliencia. El espíritu revela verdades aquí, pero requiere un equilibrio emocional, requiere una armonía objetiva y requiere una paz mental para poder acceder a él sin fanatismos. Entiendo que debemos tener presente que el subconsciente alimenta instintos básicos, el consciente los refina con ideas y el superconsciente los eleva a la luz espiritual. La fuerza de carácter surge al alinear estos tres niveles, evitando que el subconsciente lo domine. Entonces pregunto yo, ¿es deseable y resulta beneficiosa la fuerza del carácter? En mi opinión creo que sí, que lo es. Y sobre esa base, las personas deben criarse y educarse en un entorno que las impulse o que nos impulse a lidiar con obstáculos y a responder frente a los fracasos. Esa firmeza de personalidad equivale a audacia, valentía y osadía. El carácter valiente es clave porque permite recuperar el equilibrio tras las adversidades, reduce el estrés crónico y previene problemas mentales como la depresión. Y además fortalece las relaciones interpersonales y mejora la productividad en entornos desafiantes
construyendo una vida más plena y adaptativa. Una persona que tiene la capacidad de adaptarse positivamente a la adversidad, al trauma, a la tragedia, al estrés significativo, superando las dificultades, aprendiendo de ellas y saliendo fortalecida, no solo resistiendo, sino transformándose, tomando decisiones conscientes y creciendo a partir de experiencia, es una persona, y estoy casi que convencido, que sabe elaborar una verdadera fuerza de carácter. Por último, vamos a hablar de esas herramientas, de esas siete ayudas que posee el ser humano y que se manejan en ese circuito de la mente, ¿no? Se utilizan para activar capacidades, entiendo yo, preparando la mente para esa guía divina, ¿no? Son prácticas, esos utensilios, esas herramientas, esas ayudas, para desarrollar el carácter, ya que impulsan al ascenso desde el mundo de las sombras al mundo de la luz, ¿no? Si hablamos de las herramientas más básicas, estaremos hablando de la intuición, ¿vale? La intuición es una cualidad, a mi modo de ver, por acá, que poseen los animales y las personas y lo demuestran con esa percepción rápida y se manifiesta como ciertos instintos de supervivencia, ¿no? Esto ayuda en el mundo de las sombras, pues proporciona ciertas alertas básicas, ¿no? Si comentamos sobre la siguiente ayuda, que sería el entendimiento o la comprensión, entiendo que es esa manera de coordinar ideas y juicios rápidos y decir que en cierta forma fomenta un cierto razonamiento, ¿no? Dentro de ese mundo sombrío y de poca luz, ¿no? Después estaría lo que sería la valentía o el coraje, ¿no? Que es esa tercera herramienta, ese tercer utensilio que se puede decir supone la base del carácter, la fuerza moral y esa valentía espiritual necesarias, ¿no? Significativamente es clave para potenciar o impulsar decisiones firmes en ese escenario brumoso, ¿no? Después estaría lo que llamamos el conocimiento, ¿no? Que sería una cuarta herramienta con la que vamos a desarrollar la curiosidad, ¿vale? Y explorar ese espíritu científico. Expande ideas, impulsa coraje hacia el progreso y por ahí podemos ver ya algo de luz en el camino. Otro de los instrumentos es el quinto, es el consejo, el desarrollo del espíritu gregario, ese comportamiento social ante el agobio y la premura, ¿no? Lo utilizamos para la cooperación social y corresponde y concilia a su vez con nuestros semejantes y todo ello fortalece un carácter más humanitario. Y como veis en el esquema estaría después lo que sería la adoración y la sabiduría. Bueno, pues a partir de ahí damos un paso de gigante hacia el camino espiritual, ¿no? Ya que el impulso religioso, la adoración, que sería la sexta ayuda, marca candidatura hacia lo espiritual, eleva hacia la luz, genera fe, se nace del espíritu, te transforma, se vive con alegría, eleva el alma, etcétera, etcétera. Ora, medita y reflexiona y lo comprobarás, porque eso es una realidad.
El último y el séptimo, que es la sabiduría, que es el coordinador de todas las ayudas exteriores y que promueve el avance ordenado y coherente. Crea esperanza sobre la supervivencia y culmina en lo superconsciente y resuelve conflictos a través de la experiencia. La felicidad, a partir de ahí, te acompaña en la mayoría de los momentos. Tan solo decir que los 5 primeros operan en niveles animales, entre lo subconsciente y lo consciente, también en los seres humanos. Y en este mundo, entre el mundo de las sombras, que está ahí, y es el mundo de las ideas, ¿no? El sexto y el séptimo ya abren la puerta a lo espiritual, te acercan al nivel superconsciente, al mundo de la luz. Y en este mundo su ministerio es versátil, adaptándose a la propia evolución personal. Con el fin de cerrar esta charla, decir que la fuerza de carácter no es algo abstracto, algo irreal o algo inalcanzable. Es el resultado de usar utensilios, ayudas, frutos del espíritu, para ascender desde las sombras, desde los instintos, desde el subconsciente, hasta la mejora en las ideas, el perfeccionamiento de la razón y ser consciente. Y de ahí a la luz, a la alineación con el espíritu, el nivel superconsciente. Esto aplicado diariamente resuelve conflictos internos, fomenta el crecimiento y se alinea con el propósito divino. Si lo practicas, verás cambios reales y observarás más valentía, más sabiduría y más paz interior. Acordémonos, todos los días amanece para poder cumplir ese fin. Que sea siempre bello, bueno y verdadero, porque la verdadera fuerza de carácter no se mide por el nivel social ni por la imagen que representamos, se mide por el nivel de sinceridad que se demuestra, por la paciencia en su desarrollo, por la empatía al compartirlo y por el grado de comprensión. En definitiva, se mide por el servicio amoroso que compartimos con nuestros semejantes, por desarrollarlo con gentileza silenciosa y por el respeto que no busca aplausos. Intentemos imitar al Maestro Jesús. Y me despido con una pregunta en la que, si la coherencia entre lo que somos y lo que pensamos, y lo que decimos y lo que hacemos, es la base de una vida con sentido, ¿qué aspecto de nuestra forma de vivir nos está pidiendo hoy ser revisado con mayor honestidad? Ahí lo dejo. Muchas gracias por vuestra presencia y nada de lo que hay aquí escrito es única y exclusivamente experiencia de mi propia vida y está basado simplemente en la ciencia, en la filosofía y en la religión. El libro dice otras cosas. Nada más. Gracias por vuestra presencia. Muchas gracias, Eduardo. Ha sido una presentación muy trabajada y muy honesta, ¿no? Porque ha sido tu valoración de vida y una propia autocrítica, ¿no? Muchas veces los lectores de Urantia, pues leemos y hay que practicar también. Muchísimas gracias. Ahora, como sabéis, se abre una ronda de preguntas o de quien quiera hacer su valoración personal, pues estamos totalmente abiertos a escucharos. Ya sabéis que esto se va a grabar y se va a difundir luego por YouTube. El que no desee aparecer su imagen, pues bueno, puede hablar sin aparecer la imagen, no hay problema. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a vosotros por vuestra asistencia y paciencia para escucharme. Gracias, Fernando, gracias, de verdad.
para mí ha sido muy llamativo que no he utilizado citas, que a veces, ¿no? Los lectores muchas veces estamos citas, 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 y tú has utilizado pues algo que cualquier otra persona también podría reflexionar, ¿no? Como en neurociencia, aprendizaje vital, ¿no? Es como tender puente hacia otras posibles personas que no sean lectores y que quieran entrar en esta dinámica de valorar su propia vida, si caigo en automatismo, no reflexiono mi vida por dónde va. Está muy bien, Eduardo. Bien, o todo el mundo lo tiene ya muy consabido, o se han quedado sin palabras, una de dos. La verdad es que es un trabajo que no es complejo, porque al fin y al cabo no hacer nada más que rememorar momentos vividos y te llevan a eso, ¿no? No es necesario un libro para transformar tu vida, eso es cierto. Este libro ayuda enormemente a darte mucha sabiduría, pero en realidad el trabajo es tuyo. O sea, el hecho de que en la cuarta parte esté la vida de Jesús, yo quiero entender que es lo que realmente debemos hacer, ¿no? Llevar adelante lo que trata de exponerte este libro, llevarlo adelante en la vida diaria, ¿no? Bien como embajadores o bien como personas a nivel individual, pero haciendo ejercicio de esa imitación, ¿no? Porque sí, mucho libro, mucha conferencia, mucha cita, y seguimos igual. Se cambian nuestras vidas, cambia algo, pues eso es lo que verdaderamente importa de ese libro, ¿no? Ponerle en la práctica y que transforme al lector, ¿no? ¿Por qué? Porque en la otra parte no vamos a andar leyendo nada. En la otra parte lo que vamos a hacer es socializar y tratar de estar a la altura de lo que se nos pide, ¿no? Y sobre todo, llevar adelante la voluntad del Padre, o sea, amar sirviendo, ¿no? Y si no somos ejemplo, si no hemos nacido del Espíritu, y si no poseemos o alcanzamos los frutos del Espíritu, difícilmente vamos a ser ejemplo de poco. ¿Por qué? Pues porque nuestros errores nos van a llevar a no hacerlo bien, ¿no? Y si no hay reflexiones internas, si no nos paramos, porque hay una cosa que está muy clara. El Padre te va a pedir el resultado de tu denario. No te va a contemplar que si menganito, que si fulanito, que si el mundo, que si los de la derecha, que si los de la izquierda, que si los de arriba, que si los de abajo. Te va a decir que qué es lo que has hecho con tu denario, ¿vale? Y si te has leído el libro, que sabe que te has leído el libro, te va a preguntar de qué te sirvió a ti aquello. O tú te enteraste de la cuarta parte, viste lo que hizo un ser humano para intentar llevar adelante una serie de ideas que puedan transformarte y hacerte evolucionar en lo espiritual. Todo ese montón de cosas te las van a pedir. Te van a pedir cuenta de resultado. Y más si eres un lector de este libro, ¿no? Entonces, pues ya que le leemos, vamos a ver cuánto, ¿no? Porque gente buena la hay en todo el mundo. Y la gente buena, qué sé yo, con poca orientación le sirve, ¿no? Pero los que concretamente no hemos sido buenos, que hemos sido retorcidos y que nuestra vida ha llevado implícita un montón de vicisitudes, pues o te paras y te reencaminas o de lo contrario se va mal. Pero eso es el proceso de la vida, hermano. Es el proceso, ¿vale? Sí, claro, porque desde que nacemos estamos cambiando, modificando comportamientos, aprendiendo. ¿Y cómo aprendemos? Pues equivocándonos. ¿Por qué el niño se pone de pie? Porque intenta superarse. Se intenta superarse. ¿Y cómo se supera? Pues intentando ponerse de pie. Se cae una vez, se vuelve a poner de pie, se vuelve a caer, se vuelve a poner de pie. Y en la vida diaria, pues nos pasa lo mismo. Había veces que con los errores que cometemos, ¿cómo sabemos que hemos errado? Cuando te das cuenta.
Si no te das cuenta, pues dices, pues todo está bueno. Pues no, te equivocas, metes la pata y dices, coño, pues ¿cuántas veces? Yo me acuerdo muchas veces cuando lees este libro y el propósito de la enmienda, ¿no? Y dices, ya lo he entendido, joder, es verdad, mira, decía esto en el apartado, esto, coño, tiene razón, ya lo he entendido. Y a la media hora dices, me cago en la puta, si he hecho exactamente todo lo contrario de lo que había dicho hace un momento. ¿Por qué? Porque una cosa es que entiendas los conceptos y otra cosa es que luego, con el tiempo, lo practiques, pero lo practiques cada vez un poco mejor. Cada vez, porque primera vez que haces una cosa, pues lo haces igual con una voluntad que no es correcta esa voluntad, hasta que te das cuenta que, pues oye, pues no tenía, o sea, eso se puede mejorar. ¿Cómo se mejora? Si no has tenido nunca una idea, no sabes mejorarla. Si no has tienes una idea, la quieres poner en práctica y dices, no, por ahí no va, porque esto no está o en el tiempo que lleva o en la vida que lleva, pero dices, coño, pues esto hay que cambiarlo, no voy bien, pero tienes que tener ideas, tienes que tener equivocaciones, y es así, como decía uno, cuando más viejo es, cuando más sabio es, porque has tenido más errores, te has equivocado más veces, has corregido. ¿Por qué muchas veces criticamos un poco, entre comillas, a la juventud? Pues lógico, porque pensamos que tienen que ser igual que nosotros, que tenemos ya 40, 50 o 60 años. Pues no, porque ellos están empezando y se van a equivocar más veces. ¿Por qué? Pues porque no lo han experienciado nunca. Y nosotros hemos llegado donde hemos llegado por las experiencias que hemos tenido, por los errores que hemos cometido. Y si eres consciente, de lo que decías tú antes, la conciencia, pues cuando más consciente eres de las cosas, llega un momentito que te das cuenta y vas intentando cada vez un poco más, cada vez un poco. Pero de la noche a la mañana no. El carácter, la fuerza del carácter, como dices tú muchas veces, no cambia de la noche a la mañana. Es con el tiempo, con la experiencia vivida, con la fraternidad que se va haciendo en el camino. Bueno, conoces a una persona, te da unas ideas, que como cuántas veces te he dicho yo, que leíamos como el libro, y yo soy como tonto del pueblo, pues yo me lo visto, yo me lo como. Pues no, contrastas esos conceptos con otros y te van aportando ideas, la fraternidad, intentas a comprender mejor lo que tu hermano dice, y dices, oye, pues vamos a ver si tiene razón. Pues no coincido con él, bueno, pues vale, es tu opinión, pero siempre queda algo, porque cuando alguien te dice algo, ya te está llamando, entre comillas, un poco la atención. Porque quiere decir que ese no piensa igual que tú. Y puedes pensar, coño, pues igual tienes razón. Intentas ver qué parte de razón puede tener. Pues no, yo sigo con lo mío. Yo muchas veces cuando hablas, yo soy así, yo no voy a cambiar. Mentira. Hace 10 años no eras igual que ahora. Y hace 7 años no tenías ni un elemento en tu cuerpo igual que ahora. Ya no eres igual. Ya has cambiado, compartes conocimientos. Incluso, fíjate, aunque veas la televisión, que estés obsesionado con la televisión o un programa, por ponerte un pequeño ejemplo, estamos viendo una guerra que tiene Ucrania con Rusia y la vemos desde fuera y siempre se nos queda un poquitillo. ¿Por qué? Porque analizamos o intentamos analizar quién de los dos puede tener algo más de razón y por qué los dos se equivocan o por qué tal. Entonces ya haces una reflexión, ya te está cambiando el comportamiento, ya estás viendo un problema que hay en el mundo, que tú, ¿qué puedes hacer para eso? Pues probablemente igual nada, pero tú mandas una voluntad a esos dos contendientes que dices, a ver si lo pueden llegar a arreglar. Pues ya en ti hay una predisposición a cambiar conceptos, a cambiar formas, a modificar incluso tu propio comportamiento. Pues oye, yo pensaba de este tío que era un hijo de su madre, pues bueno, igual no está tan equivocado, ¿verdad? Porque cada uno tiene un punto de vista, ni bueno ni malo. Porque cada uno... Andrés, disculpa, hay dos manos levantadas. Perdona, es que lo veo desde aquí, perdona, vale. Gracias. ¿Puedo dar una opinión? Perdón, Ricardo. Si le damos la palabra... Un poco tarde, pero logré entrar. Arturo y Javier tienen levantada la mano. Un momento, Ricardo. Sí.
todos, Bueno, que todos hable vamos. Arturo y después hablo yo. Por orden. Va- No hay Vale, problema. correcto, correcto. Gracias. Adelante, Javier. Buenas tardes a todos. Eduardo, muchas gracias por tu exposición. Como siempre, clarito, claro, concreto y lo pequeño en dosis bien Justas, estudiadas llega mucho justas. más que cosas muy complejas. La verdad es que no pensaba levantar la mano porque yo ya a mis 71 años me dedico más a escuchar que a hablar, pero bueno, siempre se pierde una. Y más que nada cuando nadie levantaba la mano, digo, hay cosas que me den más rabia que estar en una ponencia y que nadie interactúe, ¿no? Ha sido un poco por lo que me ha animado, ¿eh? Te lo digo honestamente. Luego ya Arturo levantó la mano y dije, bueno, ya hay alguien más, ¿no? Mira, yo voy a dar una pequeña opinión sobre el tema por el cual nos habéis reunido hoy, el del carácter, ¿no? Pero antes me gustaría hacer una pequeña disquisición un poco en base a la información que nos dan el libro Urantia, ¿no? Particularmente, si digo alguna cosa que está mal o está errada, pues perdonadme, pero esto no es palabra de Dios, como bien sabéis, y la verdad no la tiene nadie. ¿De acuerdo? Entonces, no quiero plantear ningún tipo de polémica. Yo siempre he considerado que el carácter forma parte de la identidad del individuo. Y ahora voy a hacer como al ser ingeniero, pues me gusta cómo seccionar las cosas, ¿no? Para mí la identidad es la unión que hay entre la mente material, donde está el yo material, que tiene su distorsión en el ego, lógicamente todos lo sabemos, y la personalidad. La personalidad es una dádiva de nuestro Padre Celestial, que es perfecta. Básicamente la personalidad forman tres patas, ¿no? Es la singularidad, más la capacidad de libre albedrío y la autoconciencia. Eso es un tema que nos da el Padre, es perfecto y ahí no se puede tocar nada. Sin embargo, lo que sí evoluciona con el tiempo y con la experiencia del individuo, del ser humano, es nuestra experiencia de vida que está basada un poco en nuestra mente material, en lo que a través de nuestros sensores, de nuestro cuerpo y de nuestra experiencia de vida, pues bueno, experimentamos y aprendemos o desaprendemos. Ahí forma parte de nuestro yo. Entonces, como eso es la identidad, si identidad consideramos que es la mente material, incluido el yo, y la personalidad es perfecta, no se puede tocar, de alguna forma la identidad si puede cambiar algo, está en la experiencia de nuestra mente material, la experiencia de vida. Y ahí está el carácter. Entonces, como el carácter cambia en función de la experiencia de vida, no pensamos ni actuamos de la misma forma cuando tenemos 8 o 10 años que cuando tenemos más de 20, pues entonces va cambiando el carácter. Y el carácter puede cambiar hacia positivo o hacia negativo. Hay gente que lamentablemente te encuentra personas con 80 años y te das cuenta de que han aprendido muy poco en esta vida. Y hay gente con 45 años que dice, joder, qué experiencia de vida tienen, que da gusto escucharlos, ¿no? Y además porque han sufrido por muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que al final, cuando llegas a una etapa de la vida en la cual has pasado por muchas vicisitudes, por pérdidas importantes en la vida, ¿no? Y por experiencias económicas, laborales, y bueno, está en una fase de vida, ya empiezas a relativizar muchas cosas de la vida, empiezas a darle importancia a lo que crees que verdaderamente la tiene y tu carácter de alguna forma se modula en el sentido de que ya las cosas no tienen la gravedad que parece, ya incluso la muerte no tiene la gravedad que parece, y si ya partimos de la relatividad de la muerte, pierdes el miedo a la muerte. Digo, cuando tú tienes principios ya basados un poco en que tu espíritu de alguna forma sea fortalecido, tu carácter se modifica. Y eso implica que tu identidad como ser humano y como hijo de Dios se va mutando, va cambiando, ¿no? Esa identidad. Ese yo de alguna forma es más autoconsciente y empiezas a tomar, digamos, experiencias de la vida a través de las enseñanzas, por ejemplo, en nuestro caso del libro Durantia, bueno, pues a través de los católicos o de los judíos, los musulmanes, es decir, todas las religiones aportan su pequeña granito de arena, nadie tiene la perfección ni tiene la verdad absoluta, ni siquiera los del libro Blantia. El libro Blantia, como bien sabemos, hay que recordarlo cuando, muchas veces a hermanos se le olvida. Esto es una revelación epocal, adaptada a nuestro tiempo y ajustada, la realidad será muchísimo superior, no lo podemos ni imaginar lo que va a ser. Lo que pasa es que hablan con niños pequeñitos de 3 añitos y claro, tienen que hablar a nuestro nivel, no pueden hablar. De hecho, muchos documentos vosotros sabéis que hasta se retiraron porque se reían, el grupo de los 60 se reía porque no entendía nada. Entonces,
por no perderme en otras argumentaciones, para mí el carácter creo que es algo que se va modulando, se va modificando a lo largo de la vida, en base a nuestra experiencia, a nuestra vida y a las enseñanzas, lógicamente. Hay una parte cognitiva y una parte intelectual que de alguna forma forman una amalgama y de alguna forma cada vez nos acercamos más a los planes al proyecto divino, del Ser Supremo, nos vamos acercando poco a poco, pues con nuestra experiencia, con nuestro modo de vida y siempre atesorándonos un poco lo que le llamamos los frutos del espíritu, ¿no? Básicamente para mí es eso. Entonces, una persona con un carácter poderoso, el carácter de Jesús, ¿no? Es decir, era ahí, no se movía ante las vicisitudes de la vida, las aceptaba, no tenía miedo, era trabajador, era amigo de sus amigos, no tenía miedo a la muerte. Y para mí yo creo que cuando el carácter llega a ese nivel que uno empieza a no tener, a perderle respeto a la muerte, a fomentar la hermandad y a creérselo de verdad, no solamente a nivel intelectual, sino a fomentarlo, pero no con los niños de la India, sino a fomentarlo con tus hijos, con tu mujer, con tus padres, con tus colegas, compañeros de trabajo, amigos, los conocidos, los que te encuentran en este tránsito de la vida. Cuando empiezas a desarrollar un poco esa hermandad es esa amistad, esa generosidad, ese servicio desinteresado, empiezas a considerarte que eres realmente un hijo de Dios y por supuesto eres un hermano y el carácter fluye, el carácter se pasa de ser un carbón a irse convirtiendo poco a poco en un diamante. Y con la dureza del diamante y con la belleza y los colores del diamante. Es un poco una reflexión un poco que me ha surgido un poco sobre la marcha, perdóname si me he extendido, pero es que soy muy pesado hablando. Lo siento, gracias. No, Javier, siempre es importante escucharte porque efectivamente, como tú bien dices, hay perspectivas diferentes para tomar ese concepto en clave y por supuestísimo que te honra el hecho de que compartas tu punto de vista en función de lo que hoy va la charla. O sea, yo personalmente te lo agradezco mucho, Javier, de verdad. Pues tenemos a Arturo. Venga, Arturo, cuéntanos. ¿Qué tal, familia? Muy bien, Bendecido día a gracias. todos. Eduardo, Javier, Fernando, Juan Manuel, Romo, Andrés, Paula, que no tiene el gusto, María del Carmen, María, José. Es un placer, Xiaomi, no veo su nombre, pero es un placer conocerlos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muy pocas veces puedo entrar por el tiempo, la diferencia de horarios y por los pendientes familiares y de trabajo. Pero bueno. Muchas gracias, Eduardo. Creo que lo que has hecho el día de hoy, bueno, no sé si mis hermanos tienen plena conciencia, pero has hablado de un tema muy importante, esa fuerza de carácter que para mí, en mis propias palabras, es el famoso dominio del yo. Ese dominio del yo es el objetivo de todos nosotros y que Jesús ejemplificó en su vida y es lo que nosotros debemos de lograr. Y has dicho algo muy importante que yo normalmente siempre resalto en mis pláticas, en las conferencias, cada vez que puedo, tengo oportunidad, lo hablo porque como tú lo mencionaste, son muchas conferencias, 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 mucho estudio consciente, mucho estudio consciente. ¿Y dónde está el ejemplo? ¿Dónde está la puesta en la práctica? Yo le digo siempre a mis amados hermanos, los que me llegan a escuchar o me han llegado a ver, que nosotros como facilitadores tenemos que predicar con el ejemplo. Y ese ejemplo es el amor. Normalmente todos nuestros grupos urantianos, no es que quiera hablar mal de ellos, simplemente creo que nos falta ese amor y hay que ponerlo en práctica. Hay dos cosas que quería agregar para complementar lo que tú ya has mencionado. Tenemos dos formas de aprendizaje, la consciente y la inconsciente. Mayormente el libro lo dice tal cual, que la mejor manera de aprender o la manera que normalmente todos en su mayoría es fundamental en nuestro aprendizaje es el aprendizaje inconsciente. ¿Y cuál es ese aprendizaje? Con el ejemplo. El libro también nos lo dice con una cita donde dicen que no es tanto lo que Jesús enseñó, sino lo que vivió. Entonces, él predicó mucho con el ejemplo inconsciente. Él le enseñó no tanto, no tenemos que poner en práctica o aprendernos de memoria, incluso todo lo que nos enseña del libro de Urantia sobre sus enseñanzas, sino cómo
de cierta manera lo ejemplificó. Cuando nos dan descripción de cómo lo hacía, eso es lo que nosotros debemos de llegar a hacer. Ese es el verdadero secreto para manifestar el amor y el dominio del yo. Lo que yo llamo normalmente una vida humana perfeccionada. Tal vez no podemos lograr la perfección en este mundo, sabemos que es imposible, pero la vida humana perfecta, sí, porque lo logró Jesús. Entonces, en la medida que nosotros vamos predicando ese amor a nuestros hermanos con el ejemplo, es la mejor manera de que podemos transmitir este conocimiento tan divino. Y otra observación que yo te quería hacer, Eduardo, sobre el tema que tú expusiste, el libro nos habla pues del superconsciente, ¿no? Yo he logrado a través ya de muchos años de estudio lograr descifrar que no es tanto el superconsciente de lo que nos están hablando. Nos están hablando de un supraconsciente, una parte de arriba. Tenemos la parte media que es el inconsciente y el consciente, y si nos están hablando de un subconsciente, que es la parte de abajo, por lógica es supra. Sabemos que la traducción pues no es fidedigna porque pues los traductores a lo mejor no comprendían esas enseñanzas que son muy profundas, pero yo ya cuando empiezo a hablar sobre el supraconsciente, utilizo supraconsciencia o supraconsciente, porque realmente está hablando de arriba. No es que sea poderoso en el sentido de super, sino que está hablando de la parte superior donde se encuentra la conciencia. Esa sería nada más una sugerencia de un servidor, a cómo lo presenta el libro, porque se vuelve más claro. Si el libro nos está hablando que tenemos una conciencia baja, por lo tanto está hablando de una conciencia alta, a la vez que hay una conciencia inconsciencia intermedia. Pero bueno, felicidades Eduardo, te agradezco, es realmente maravilloso la plática que has dado. Eso demuestra la capacidad de conciencia que tienes, porque ese es el dominio que finalmente cuentas todos buscamos Sí, para hacernos cada vez más sabios. sí, sí. El dominio del yo, que es el anhelo ferviente de un ser que conoce a Dios, ama a su Padre y desea ser igual a Él e imitarle. Que sean ustedes muy bendecidos. Gracias, hermano. Pues Un muchas abrazo. gracias, Arturo, de verdad que son palabras que efectivamente ayudan enormemente es un complemento a lo que yo he estado exponiendo y efectivamente es una perspectiva totalmente coherente y totalmente comprensiva, ¿no? Porque todo ayuda, en realidad todo ello ayuda y es verdad que en cierto modo, pues lo que has dicho, ¿no? Conferencia, 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 sobre esto, leemos cita, pero en realidad creo que ya dados los años que llevamos con este libro, es hora y momento de poder ponerlo en la práctica, de hacer posible que, en la medida de nuestras posibilidades, invitemos al Maestro en intentar que nuestra vida sea ejemplar. Arturo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias. Ricardo, adelante. Muchas gracias, Eduardo. Eh, bueno, se me vienen muchas ideas a la cabeza, Eso es porque bueno. el tema que tú planteaste, fuerza de carácter, me da mucho sentido el significado de esa palabra. Bueno, de acuerdo a la cultura y costumbre de cada pueblo y nación, tiene su punto de vista de lo que significa la fuerza de carácter. Uno lo malinterpreta, o lo habla como prepotencia, otro lo habla que realmente es una persona que es impositiva. En fin, hay un montón de opiniones respecto a esa palabra fuerza de carácter. Pero la profundidad, con los años, cuando una persona ha tenido una vida de trabajo, de esfuerzo de permanente, desarrolla una fortaleza mental, ¿cierto? Todo el aprendizaje de la vida es una fortaleza mental. Y cuando toda esa experiencia y golpes en la vida te provoca a ti una serenidad, la autodisciplina y la capacidad de gestionar las emociones por propia las experiencias individuales de cada persona. Entonces, la fuerza de carácter también tiene un pilar súper importante que tiene que ver con el coraje, la valentía, el atreverse, el sentido de responsabilidad.
la justicia moral, espiritual, que es muy importante, y otro es la perseverancia en la vida para lograr el objetivo que cada uno, de acuerdo a su libre albedrío, puede lograr la meta que uno quisiera eh, alcanzar. Pero después de la vuelta a la vida, cuando de sabiduría, de experiencia, ya con los años, entonces adquiere una resiliencia. Esa resiliencia es la capacidad de haber sido capaz de superar todos los obstáculos de esta vida y todo lo que ha aprendido también de esta vida. Esa es aquí la resiliencia. Pero volviendo al tema original que me interesa mucho, cuando hablaste de los 7 espíritus ayudantes, yo creo que aquí hay un tema, estamos débiles y poco hablamos sobre ella. Por ejemplo, cuando me toca hablar con una persona cualquiera, yo le digo a esa persona, mire, usted es un ser humano creado, su cuerpo tiene una forma de construcción material, que tiene su plasma, ADN, todo el sistema neurológico, cerebro, todo eso. Pero eso no es suficiente, eso es una herramienta animal. Pero resulta que ese animal humano se incorporó 7 espíritus ayudantes. Y ese es la que está funcionando el ser humano. Entonces, cuando explicamos a esa persona que usted no es capaz, ningún ser humano es capaz de funcionar por sí solo, si no seríamos un animal más, si no está incorporado los 7 espíritus ayudantes, que gracias a los 7 espíritus ayudantes se logró la conexión con el paraíso, reconociendo como ser humano pensante, espiritual, ¿verdad? Entonces, cuando le explicamos a la persona, eh, los 7 espíritus ayudantes son compañeros de vida, que está la intuición, por ejemplo. ¿Cómo desarrollar la intuición? ¿Ya? Después viene la comprensión, la valentía, el conocimiento, los consejos, la adoración y la sabiduría, tal cual como tú lo has planteado ahí. Pero hay que explicarle a la persona cómo funciona estas 7 mentes ayudantes, que es parte de la dualidad del hombre y de la mujer, ¿cierto? Y paralelamente tenemos nuestra alma morontial, que funciona. Son 2 cuerpos totalmente antagónicos. Uno quiere imponer a otra, pero el alma tiene que superar a ese cuerpo material físico creado. Con el 7 espíritus ayudantes tenemos que armonizar todo eso. Esa alma morontial es la que va a sobrevivir. Entonces, tenemos que explicar a la gente que para ser más humano, más espiritual, cómo desarrollar la percepción espiritual, es tomar conocimiento de estos 7 espíritus ayudantes, que es parte de esencia, no funcionamos. Si no tenemos la intuición, la comprensión, la capacidad, los conocimientos, la sabiduría, todos esos elementos importantísimos, es parte de nuestra esencia. Posteriormente, sabemos que a los 6 años aproximadamente incorpora el ajustador de pensamiento. Esa palabra ajustador de pensamiento, todo el mundo habla que Dios mora en nosotros. Pero, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo lo tratamos a ese anfitrión, a esa fe invisible a nuestro Padre universal? ¿Cómo lo conversamos? ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo entablamos una conexión, una conversación, un diálogo? A ese ajustador de pensamiento que es nuestro Padre, que vive en nosotros, que está susurrando, diciendo, por favor, escúcheme. Y nadie lo escucha. Es un problema. La insensibilidad espiritual es notoria en muchas sociedades humanas. Después viene el espíritu de la verdad que Jesús nos dio a nosotros para ir a la búsqueda de la verdad. O sea, tenemos 9 elementos espirituales que es parte de la esencia del ser humano, que es parte del funcionamiento del ser humano. Yo creo que haría falta explicar cómo funciona los 7 espíritus de la mente, cómo funciona la facultad de pensamiento
¿Y qué hace? ¿Cuál es la misión del el espíritu de la verdad? ¿Y cómo potenciar la percepción espiritual cada uno en forma individual? Yo creo que una vez que la persona sepa ese elemento importante de su propia existencia humana divina, vamos a ampliar nuestra percepción. Vamos a entender mejor que somos seres creados, somos un robot humano, que tenemos un chip que está en la mente. Eso hay que fabricarlo, eso hay que trabajarlo. Nuestra inteligencia artificial está aquí, en nosotros. Nosotros somos los creadores de todos lo que se ha creado en el mundo. Esa es mi opinión. Gracias. Pues muchas gracias, Ricardo, porque efectivamente el hablar de esas ayudas, de esas herramientas, ¿no? De esos espíritus ayudantes de mente, son los que realmente debe de conocer el ser humano, ¿no? Y como bien has dicho, darle un conocimiento para que la utilidad de esas cualidades innatas en el ser humano le ayuden a enfrentarse a la realidad de la vida, que es lo inevitable, ¿no? Esas 8 o 9 premisas que que te manifiesta el libro, ¿no? Cuando te dice si vas a usar el valor o qué vas a hacer con el amor o con la fe, ¿no? ¿A qué te tienes que enfrentar? Si hay una falta de egoísmo o qué significa el placer, qué entiendes tú por ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues ahí es donde se ponen ese tipo de herramientas en la práctica para poder torear, nunca mejor dicho, esas incertidumbres y esas inevitabilidades, ¿no? Que son a las que realmente estamos expuestos, queramos o no queramos. O sea, la vida no viene a ser ni más ni menos que una capea por todas esas 9 inevitabilidades, utilizando pues la espada de los ayudantes de la mente, ¿no? O ¿cómo le diríamos? Podríamos decirlo como la muleta, ¿no? Utilizar la muleta para capear todas esas incertidumbres, ¿no? ¿Por qué? Pues porque concretamente estamos expuestos a ellas, sin embargo, tenemos poder suficiente como para enfrentarnos, ¿no? Y es ahí donde tú has apoyado el hecho de que ese carácter bien interpretado, cuidado, como tú luego has dicho, ese carácter bien interpretado va a hacer posible que te dé valor para coger esa muleta, saltar al ruedo y enfrentarte a todo ese tipo de incertidumbres, ¿no? Por ahí creo que van más bien los tiros, ¿no? Por eso creo que ha sido muy importante tu explicación, Ricardo. Te lo agradezco mucho, de verdad. Muchas gracias, Eduardo. A vosotros. Bien, pues visto lo visto, hablado lo hablado, yo creo que Mar, hola, buenas tardes. Creo que, Fran, buenas tardes. Que está todo más o menos expresado. Colgaremos el vídeo. Juan Manuel, ¿no tiene una mano levantada? Luego, a ver, Juan Manuel, no se lo he visto. Ah, yo tampoco, no. No. Fran, buenas tardes, no tengo el Hola, micrófono buenas tardes. activado. No te preocupes, Fran, estamos acabando ya. No te preocupes, lo tendrás que ver en diferido. Bien, pues María José, tú tienes la Estupendo. palabra. Vale. No ha sido, tú eres el protagonista, pero vamos, que ha sido muy... Ahí hay un punto de reflexión que a lo mejor en el encuentro de Urantia, que todos sabéis que todos los años tenemos un encuentro no virtual, sino un encuentro presencial. Y aquí, de forma sutil, Eduardo ha abierto un melón muy interesante. Y es como si hacemos una autocrítica dentro del movimiento urantiano, las charlas están súper fenomenales. Un ejemplo, la de Eduardo. Pero ¿hacia dónde podemos progresar para tratar de extender más, ¿no? Porque los que estamos hoy aquí nos conocemos, ¿no? Nos vemos en muchas reuniones presenciales o virtuales,
pero el libro de Urantia merece la pena que sea escuchado y vivido por muchas más personas. Y tenemos que buscar otros cauces, ¿no?, que nos permitan como expandirlo, ¿no? Bueno, es una reflexión que ya le iremos madurando. Sí, para mayo tiene que estar madurada. Sí. Muchas Bueno, gracias, Eduardo. a vosotros. Bueno, pues, buenas noches, buenas tardes para todos y gracias Adiós. por acudir. Gracias a todos. Gracias.